Hola, gracias Octavio, buenas tardes. Su servidor Orlando Pereira Solís, síndico estatal de la Concanaco de Veracruz. Le damos la bienvenida a las personas que nos siguen por estos medios electrónicos a la plática que sostendremos el día de hoy con el servidor público Mario Herrera Telles. Él es subdelegado de la delegación de Veracruz por parte de Prodecon. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es casos de éxito de representación legal. Pero quisiera saludar a Araceli, no sé si se encuentra por ahí Araceli Hernández. Ella es, pues, nuestra síndica regional de la zona sur. Buenas tardes, Araceli. Hola, buenas tardes a todos, señoritos. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo se Córdoba, la ciudad de 30 Caballeros? ¿Cómo estás? Muy bien, Orlando, muchas gracias. Saludos a todos. Buena tarde. Ok, regresamos contigo, Octavio. Creo que tienes palabras. ¿Vas a ir por ahí a presentarnos al tesorero? Sí, antes que presentar al tesorero, si me lo permite, para que nos dé la... Bueno, sí, que primero nuestro tesorero, como debe de ser el protocolo, en representación de nuestro presidente, nos brinde las palabras de bienvenida, como es en cada una de las reuniones que estamos sosteniendo con Prodecon. Adelante, ingeniero Héctor Tejada. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a ti y gracias a todos por estar aquí. De verdad, qué gusto verlos a todos ustedes por aquí. Antes que nada, quiero que reciban todos un cordial saludo de parte de nuestro presidente José Manuel López Campos, quien ustedes saben que por razones de agenda le fue muy complicado estar por aquí, pero les mando un cordial saludo a todos ustedes. Saludos con afecto, Octavio de la Torre, de Estéfano, vicepresidentes de síndicos del contribuyente y mi gran amigo, Octavio. De verdad, gracias por hacer posible este tour de reuniones. A los consejeros de Concanaco por el estado de Veracruz, Eric Suárez Márquez, Bernardo Martínez Ríos y Juan José García Lourdes, gracias por la coordinación y el acompañamiento para la organización de esta reunión. Pero yo no quiero más que hacer mención a Esther Ruiz. De verdad, Esther Ruiz fue recientemente nombrada por unanimidad de votos por el Congreso del Estado de Michoacán como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado. Esther, qué orgullo. Gente como tú son ejemplo para todos nosotros. De verdad, ojalá pudiéramos ser como tú. De verdad, eres un ejemplo a seguir, eres un ejemplo para la Concanaco, eres un ejemplo de las personas que queremos en la Concanaco. Estuve hace poco en Michoacán, cuando tuvimos la Prodecon en Michoacán, y ahora con este nombramiento, de verdad, mis respetos y mi admiración. Esther, de verdad, gracias. Y gracias por estar en la Concanaco, gracias por estar en las cámaras, gracias por apoyar a los empresarios. De verdad, qué gusto, Esther. Y el vicepresidente de la zona sur, Javier Saldívar, gracias por el siempre apoyo que das a esta reunión, mi amigo. A los presidentes de cámaras de comercio por el estado de Veracruz, que siempre nos brindan su ayuda, muchísimas gracias. A nuestro amigo delegado en Veracruz de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Mario Herrera, gracias por acompañarnos y hacer posible esta reunión, Mario. Por ahí te veo también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a los empresarios que tanto lo necesitamos. Muchas gracias, Mario. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel Araceli, Julio, Abraham, mi tocayo, Héctor, y de verdad, y mi paisano Juan Carlos, de verdad, gracias por siempre acompañar a la Concanaco y coadyuvar con mi amigo Octavio. A los síndicos estatales, mis amigas y amigos empresarios. Quiero platicarles un poquito del estado de Veracruz. El estado de Veracruz tiene el 6.8% de la población nacional y abarca el 3.6% del territorio nacional del país. Tiene variedad de playas, pues ocupa desde el norte hasta el sur. El estado de Veracruz tiene todo lo tiene. Tiene el 39% de su población es rural.
y aporta el 5,1% del PIB nacional este estado. Y actualmente con Tlaxcala tiene 9 de cada 100 ciudadanos de habla indígena. Son los que más ciudadanos de habla indígena tienen en todo el país. Entre otros lugares están el Museo Naval, el Palacio Municipal, Coatepec, que tiene un café excelente. La ciudad de Antigua en Veracruz, que yo tengo muchísimo cariño porque una persona de mi familia tiene una fundación en la Antigua que se llama Veracruzana y la rescató después del huracán que lo devastó. Y de verdad yo con Veracruz me siento muy identificado porque es un estado que yo he visitado mucho, es un estado que me gusta mucho y de verdad tienen todo Veracruz. El sector terciario domina la economía de Veracruz teniendo el 89%. Entonces nosotros como Concanaco tenemos el 89% de las unidades económicas del estado, dividido mayormente en el comercio 43% y los servicios el 32%, el resto el turismo. En cuanto a remesas, el estado de Veracruz recibió el primer trimestre por este concepto 364 millones de dólares, lo que representa un 14% de aumento con respecto al 2019. Como confederación, hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos de tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En esta charla, llamada Casos de Éxito de Representación de Legal, será muy importante para todos los presentes y empresarios que representamos, pues nos harán conocer los casos de éxito que han tenido los empresarios al acudir a la PRODECON. Esta es la 14ª reunión que en un principio tendremos con los delegados de PRODECON en cada estado. Les pido por favor que estén al pendiente de todos los estados porque la verdad los casos, los temas que se manejan en cada estado son muy interesantes y tienen mucho provecho para todos. No quiero extenderme más, quiero reiterarles el apoyo a todos ustedes, a todas las cámaras, a todos los afiliados, desde la tesorería de la federación y también de forma personal. Y no quiero dejar de felicitar otra vez a Esther Ruiz. Esther, de verdad, quiero felicitarte otra vez y qué orgullo. Quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, Octavio. Te paso esto. Muchas gracias, Héctor. Y Esther, te preparamos, toda la familia Concanaco, antes de que nos platiques un poquito, porque vamos a ver qué vas a hacer, qué actividades, qué va a pasar contigo, preparamos un pequeño video, ¿no? Me gustaría mucho que nos ayudes ahí a compartirlo y si lo podemos escuchar y ver, la familia de Concanaco, nuestro tesorero, nuestro presidente, nuestro secretario. Le informo, Presidenta. Saúl Muñoz Escalante, 0 votos. Sandra Edith Luis Franco, 0 votos. El ciudadano Héctor Calderón Martínez, 0 votos. El ciudadano Leonor Marcos Martínez, 0 votos. La ciudadana María Esther Ruiz López, 35 votos y 0 votos en blanco. Cumplida su instrucción, Presidente. Se designa en comisión de cortesía a los diputados María Teresa Mora Covarrubias y Francisco. Ciudadana María Esther Ruiz López, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se le ha conferido. Si no lo hace usted, el pueblo se lo demanda. Pues Esther, muchísimas felicidades. Nos hicieron llegar esos pequeños videos de parte de Concanaco. Un gran aplauso. Bienvenida. Esta siempre va a ser tu casa. Estoy seguro que podrás seguir trabajando y colaborando con nosotros desde un aspecto totalmente, ya no como síndica, pero sí como dentro del equipo, parte como honoraria.
Y pues adelante, Esther. Ahora sí que quisiéramos escuchar un poquito tu experiencia, cómo te sentiste, si me lo permite, Orlando, que nos brindes algunas palabras con esa, cómo te sentiste. Octavio, muchísimas gracias. Por eso me emocioné. Bueno, pues para compartirles, amigos, ¿cómo estuvo mi emoción específicamente durante el proceso? Fue un proceso que duró más de un año. ¿Por qué duró más de un año? Porque de que se emitió la convocatoria para el titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno, se emitió la primera convocatoria, fue el proceso, examen de conocimientos, posteriormente una entrevista con los propios órganos de la comisión. De ahí se elegían los 5 mejores calificados y se envió la quinteta al Congreso. El Congreso en su momento aceptó esta propuesta, se sesionó, pero en aquel momento nadie obtuvo una mayoría absoluta o relativa, pues. Para ser electo necesitan, conforme a ley, que sea electo por 2/3 partes de los diputados en sesión. Entonces, por este motivo, pues nadie alcanzó mayoría y volvimos a iniciar el procedimiento. Se emitió nuevamente una nueva convocatoria. En esta ocasión, la primera vez, pues concursamos 13 personas, la segunda vez concursamos 25 personas. Entonces, dentro de estos, pues otra vez había que llevar expediente, nuevamente hacer el examen general de conocimientos, el cual la verdad es que ya fue más complejo, mucho más complejo que el primero, preguntas abiertas. Bueno, el primero era como opción múltiple, era como más sencillo. La segunda vez fue un examen muy complicado. Y sobre este examen, pues se envió nuevamente al Congreso y se votó. ¿Qué fue mi experiencia? ¿Qué fue lo que aprendí del primer proceso? Que no es suficiente saber hacer las cosas, sino que también que te conozcan. Entonces, como dicen, no hace falta solo poner el huevo, sino que también hay que cacarearlo. Entonces, conocer a los diputados para mí fue complejo, fue una tarea de varios meses, porque pues yo no estaba tan relacionada en el ámbito político, y fue presentarme con los diputados para que me conocieran mi trayectoria, más allá de lo que estaba en el expediente. Porque pues en el expediente está todo, está el currículum de todos, sus exámenes, sus antecedentes, todo. Pero además se conocieran a la persona. El que conocieran a la persona y nos dieran su voto de confianza fue la diferencia para obtener una mayoría, o sea, para tener un voto por unanimidad de todo el Congreso. Entonces, esta fue una gran experiencia en lo personal y ahora sigue un gran reto. Trabajé pues, un año para lograr esto, con la ayuda, la verdad, pues, entre amigos. Oye, ¿qué diputado conoces? ¿Cómo vamos me los puedes presentar? Vamos a concertar una cita, esperar hasta 4 horas, 5 horas a que me hicieran el favor de atenderme para que me recibieran 2 minutos. Pero bueno, eso creo que marcó la diferencia. También hubo varios diputados que me ayudaron en particular, con, oye, pues, más que eres capacitada, pidiendo referencias. También mis referencias familiares fueron buenas. Somos una familia de trabajo, somos una familia que venimos de, pues, de una situación complicada, y gracias a Dios hemos todos podido salir adelante. Con el trabajo de mi mamá, lo hemos logrado. Entonces, el que tenga la referencia de que somos profesionistas, que somos profesionistas exitosos, con mi hermana, bueno, formamos parte de la Comisión Fiscal Regional, somos reconocidas. Mi hermano es presidente regional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Él también ha tenido una muy buena trayectoria y bueno, claro que mis antecedentes familiares sirvieron para llegar a este cometido, y además de todo lo que he trabajado en lo laboral, en lo académico y para los organismos pues, empresariales. Lo que sigue, la verdad es que también es un gran reto. ¿Por qué? Porque es pues enfrentar, ver nuevas condiciones, ver lo que se tiene que hacer, entrar dentro de esta comisión.
Porque la Contraloría Interna, como tal, muchas veces pensamos solamente en procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. En realidad, esta comisión es mucho más. La Contraloría Interna nos va a ver, además de cuando hay un punto que analizar dentro de una auditoría que se le haya hecho al organismo, también tenemos que ver la gestión de las unidades administrativas de la comisión. La Comisión Estatal de Derechos Humanos su sede, digamos, está en Morelia, Michoacán, y además tiene unidades administrativas en el estado. Entonces también tenemos que ver cómo van los manejos, el manejo del dinero, todo cómo se están ganando gastos, ingresos, egresos. Y ahora, por ejemplo, estamos a punto de aprobar un reglamento de viáticos, el cual pues ya es un trabajo que ya hizo la Contralora anterior. Ahora me lo entregaron el día de hoy en la mañana para sesionarlo el martes. Entonces llegamos con todo a comenzar a trabajar por ayudar al crecimiento de Michoacán. Tenemos también, bueno, pues que elaborar todo lo que son el área administrativa, los planes de gastos, custodiar, bueno, la responsabilidad de la situación patrimonial y la información dentro de los servidores públicos. Tenemos que solicitarles sus informes y también los propios de la comisión, el guardar el patrimonio adecuadamente. Tenemos que vigilar llevar un control de los servidores públicos sancionados, de todas las quejas que se presenten por parte de los servidores públicos. En ocasiones no es necesariamente una queja para realmente iniciar un procedimiento al servidor público. Muchas veces es que a veces la falta de sensibilidad, si tú tienes una persona que está atendiendo que se siente vulnerable en ese momento, por cualquier cuestión o cualquier comentario lo podría herir. Entonces, también también hablar con personas y ver la parte humana dentro de todo este procedimiento. Informar, bueno, cualquier irregularidad que se pueda conocer y coordinar tenemos que tener también, bueno, actualizados todos los leyes, acuerdos, reglamentos, toda la normatividad que afecte a la Comisión de Derechos Humanos la tenemos que tener vigilada y además estar proponiendo reformas en cuanto a lo que nos afecte como normatividad. Todo eso tiene que salir de la Contraloría. La Contraloría no solamente es para vigilar las adecuadas finanzas de la institución o las simples sanciones a los servidores públicos, sino también todo lo que tenga que ver con la parte legal. Por eso, por ley, ¿quién es el perfil adecuado para este puesto? Pues abogados o contadores o una carrera afín. ¿Por qué? Porque vemos las partes fiscales y también las partes legales. Entonces, bueno, claro que todo lo que hemos estado trabajando y la preparación académica, pues sirvió para llegar a este puesto. Y bueno, hoy fue mi día 1. Ayer el día 0 tan esperado durante un año. Por fin se dio, se prorrogó por la pandemia y por cuestiones ajenas, pero bueno, gracias a Dios, el día de ayer se llevó a cabo la sesión, tomamos protesta el mismo día de ayer ante el Congreso y pues hoy ya 9 de la mañana estaba hablando ya con el presidente, la Contralor saliente, para hacer pues todo el trámite de entrega-recepción y pues ya estoy muy feliz y entusiasmada por poder coadyuvar con el crecimiento de Michoacán, ahora desde la trinchera de un servidor público. Muchísimas gracias. No, Esther, al contrario. Felicidades, Esther, ¿no? Y aquí también está Daniela y también te manda a felicitar. Gracias, Daniela. Y pues tenemos otra sorpresita adicional, ¿no? Nuestro presidente José Manuel López Campos, no sé si ahí lo podamos poner, para que nuestro tesorero, como máxima autoridad dentro del grupo, te haga entrega de algo virtual. Quisiéramos dártelo presencialmente, pero bueno, la sana distancia no lo permite. Pero adelante, tesorero. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, otorga el presente reconocimiento a la síndica estatal de Michoacán, maestra en fiscal María Esther Ruiz López, por su designación como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán. Firma José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, y Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur. Esther, de verdad, esto ha sido
yo creo que de todas las videoconferencias que he tenido, la más emotiva, de verdad, tengo un reconocimiento especial, me queda más que decir y le admiro y ojalá todos podamos ser como Se cortó un poquito, pero gran ejemplo para la familia cubana. Se cortó un poquito de Héctor, pero creo que todos entendimos el mensaje y de verdad te agradecemos que formes parte de la familia Concanaco y siempre vas a estar con nosotros estando ahí porque creo que son 5 años los que te vas a aventar por lo menos, ¿no? Sí, el nombramiento es por 5 años, sin posibilidad de reelección, pero bueno, pues estando en la administración pública se puede seguir creciendo en otras áreas también, mientras vamos a echarle muchísimas ganas durante 5 años en la comisión. Pues gracias, Esther, y te hacemos llegar el reconocimiento virtualmente en un momento y pues cedemos los controles del evento a nuestro síndico estatal. Adelante, Orlando, y agradeciéndole también a Ara porque hizo posible que se llevara a cabo esta reunión y la convocatoria que también se hizo a través de Concanaco. Miriam está en el grupo y repitiéndoles que esto, bueno, se retransmitirá a través de Facebook porque ahorita en poco va a haber otra reunión con INEGI por parte de nuestro presidente. Y pues adelante, Orlando. Y Esther, quedamos pendiente. Muchísima suerte. De verdad, tu primer reconocimiento como titular, creo. Y pues igual estamos de emocionados que tú. La verdad que lo hacemos con mucho cariño, tus compañeros de Concanaco y tus síndicos. Amigos todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Felicidades, licenciada Esther. Me voy a permitir leer el currículum vitae del licenciado Mario Herrera Telles. Él tiene la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Dentro de las funciones que ha realizado, él es secretario de Secretarios de Acuerdo de la Tercera Sala Regional de Hidalgo, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Fue enlace del área de quejas y reclamaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, jefe del Departamento de Área de Quejas y Reclamaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, subdirector del área de la misma PRODECON, y actualmente él es subdelegado de la Delegación Veracruz. Bienvenida, Mario, ¿cómo estás? Hola, Mario. Muchas gracias, Orlando. Te agradezco muchísimo las palabras, la bienvenida. Bien, gracias a Dios, estamos aquí listos para comenzar, no sin antes sumarme a las felicitaciones a la licenciada Esther Ruiz, que obviamente suma sus esfuerzos para efecto de que la defensa de los derechos, ya no solamente del contribuyente, sino que ahora los derechos humanos sean una realidad. Creo que desde la trinchera que ella le corresponde vigilar la actuación de los servidores públicos, va a poner todos sus esfuerzos y le deseamos todo el éxito por parte de PRODECON para efecto de que los servidores procuren de manera correcta esta defensa que les corresponde velar por ella. Muchas felicidades, estamos de manteles largos y qué bueno que me tocó el día de hoy participar con ustedes. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, te mando un abrazo virtual y pues muchas gracias de distintas trincheras, pero trabajando en pro de los derechos humanos. Sí, así sea. Y gracias, Mario. Perdón por quitarte un poquito de tu tiempo, pero bueno, ya compartimos también, te sumas a la familia de Concanaco también. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Adelante, Octavio. Todo tuyo, adelante. Puedo, me imagino, compartir pantalla, ¿verdad? Sí, hay una opción que cuando compartas pantalla que aparece abajito, que para que nadie raye en tu presentación. Ahí le das compartir y tienes una opción, te lo digo por experiencia. Gracias. Me sale el mensaje que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Isaí, ¿nos ayudas a habilitar la función, por favor? Ya estás, ya puedes. Muy amable, gracias. Ajá, y en la parte de abajo sí, no olvides de ponerle el... Ya vemos que ya vemos tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar sin mayor preámbulo. Vamos a comentar el día de hoy un poco del área de representación legal y defensa. Esta plática tiene por nombre Casos de Éxito. Sin embargo, creo que lo primordial antes de entrar de lleno a los casos de éxito es conocer cuál es la función de la Procuraduría a través de este servicio de representación legal y defensa. Me anteceden, por lo que escuché, la plática de 14 compañeros, colegas míos, delegados, que seguramente ya han abundado por cuanto hace a los servicios de PRODECON. Y hoy nos vamos a abocar específicamente en el de representación legal y defensa, que se trata de aquel servicio en el cual PRODECON
toma las riendas de la defensa de los derechos a través de la impugnación de los actos de autoridades, actos e incluso omisiones, no solamente como tal actos definitivos, sino también incluso tenemos la capacidad para presentar medios de defensa contra actos y omisiones, como lo es el amparo indirecto. Prodecon, a través de ese servicio de representación legal y defensa, se constituye como el abogado patrono, el abogado defensor de los derechos del contribuyente, e inicia la defensa desde el primer medio de defensa que corresponda para efecto de poder defender los derechos del pagador de impuestos, hasta que lleguemos a la última instancia que se tenga que agotar a efecto, es nuestro objeto, de poder obtener una resolución favorable que asegure así este derecho fundamental o los derechos incluso de legalidad, de certeza y de seguridad jurídica previstos constitucionalmente. En esos términos, Prodecon se encuentra habilitado para promover recursos de revocación ante autoridades fiscales federales, recursos de inconformidad ante los organismos como son el IMSS, el Infonavit, los juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa e incluso las demandas de garantías tanto en amparo indirecto ante los juzgados de distrito como también en amparo directo una vez ventilados los principales medios de defensa. Nosotros, dentro de nuestra competencia, podemos vigilar los actos de las autoridades del SAT, de las autoridades coordinadas, como son las oficinas de Hacienda de cada una de las entidades, en el caso de Veracruz es Efiplan, pero también podemos vigilar aquellos actos del IMSS y del Infonavit como organismos fiscales autónomos. El IMSS y el Infonavit tienen dos caras. Para efecto de los trabajadores, representan esa defensa de su derecho de seguridad social, pero en relación con los patrones, en relación con los empresarios, tienen la característica de autoridad fiscal porque le van a determinar, van a fiscalizar y en su caso recaudar aquellas contribuciones que por este concepto se generan. También somos competentes respecto de los actos de cobro por parte de Conagua y por parte de Profeco, y de Conagua también en la determinación de las contribuciones federales. En el servicio de representación legal y defensa, adicional a estos actos definitivos de las autoridades fiscales federales, también somos competentes para poder impugnar si es que alguna ley lesiona los derechos de un pagador de impuestos per se, por su sola existencia, por su determinación, por lo que indica, lo que contiene. También somos competentes para promover los juicios de amparo indirecto en contra de ellos, ya sea por su vigencia o también ya sea por su primer acto de aplicación. Somos también competentes para poder controvertir las reglas de carácter general que llegasen a afectar el principio de legalidad y subordinación jerárquica de las normas, así como también por contravenir principios constitucionales, así como de cualquier acto que lesione los derechos, acto u omisión que lesione los derechos de los contribuyentes. Vemos entonces que es una gama amplia la que tenemos nosotros para efecto de defender al contribuyente. Pero ¿a quién defiende Prodecon? ¿Quién es sujeto de estos servicios? Nosotros representamos y defendemos de forma gratuita, como son todos nuestros servicios, a las personas físicas, personas morales, obligados solidarios e incluso terceros que se vean afectados por estos actos, omisiones o resoluciones definitivas de autoridades fiscales federales. Este servicio de representación legal y defensa es el único de todos los servicios que presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que por competencia se encuentra topado. De acuerdo con nuestra ley orgánica, el artículo 3 prevé que va a ser procedente ese servicio de representación legal y de defensa siempre que el monto del crédito no supere los 30 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. De conformidad ya con las disposiciones reglamentarias, pues entonces tenemos que entender que ahora nos referimos a las UMAS. Y entonces el monto para este año, para este 2020, es de 951,336. Siempre y cuando el contribuyente tenga un acto de autoridad que no rebase este monto, por cuanto hace a importe histórico, no incluimos los accesorios. Regularmente un crédito fiscal determinado por la autoridad no solamente se refiere a la contribución omitida, sino que incluso puede verse afectado con algunos accesorios como son las actualizaciones, los recargos,
Y en este caso no vamos a contabilizar esos accesorios para determinar la procedencia del servicio de representación legal y defensa. Entonces ya tenemos también ahí un umbral un poco más alto. Este umbral de los 951.336 atiende a una labor social que corresponde a Prodecon. Prodecon en todos sus demás servicios, asesoría, quejas, acuerdos conclusivos, no tiene límite específico para efecto de prestar sus servicios. Sin embargo, en este servicio particular, en el cual nos corresponde constituirnos como abogado patrono, que nos corresponde tomar las riendas de la defensa administrativa y jurisdiccional y judicial de los derechos fundamentales del contribuyente, sí se encuentra topado porque atendemos a aquellos contribuyentes que regularmente no tienen posibilidad de acceso a pagar los servicios de un abogado que le pueda representar en estos medios de defensa. Y eso, habida cuenta que la defensa en materia fiscal no es de las materias baratas, por decirlo así, en reconocimiento de que la materia fiscal implica la aplicación de diversos instrumentos normativos. Tan solo si lo vemos específico en la materia de impuestos, no es que únicamente nos rijamos por la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, sino que tenemos que atender Código Fiscal, la ley de la materia, y además nos tenemos que ir a los reglamentos y a las resoluciones misceláneas y algunas otras disposiciones de carácter general que son aplicables y que tienen impacto en este tipo de actos. Luego entonces, considerando y reconociendo que muchos pagadores de impuestos no son peritos en la materia fiscal, en ocasiones no conocen los alcances de los actos de autoridades y que en algunas ocasiones no tienen la posibilidad de beneficiarse de los servicios de un abogado particular, es que la Procuraduría se toma el papel de abogado patrono siempre y cuando no rebase este monto. No hay otra razón por la cual este monto exista. El servicio de representación que se presta de manera gratuita representa, por un lado, obligaciones del contribuyente, pero también obligaciones que tiene la misma Procuraduría con este. Por parte de la Procuraduría, nosotros nos encontramos obligados, primero, a prestar el servicio de representación de forma gratuita. Cuando un contribuyente solicita nuestros servicios, no existe ningún tipo de honorario, de dispendio, nada por lo cual el contribuyente debe pagar. Nosotros nos constituimos ahora sí que de forma estricta y de forma entera en defensores. Por lo tanto, incluso los traslados a conocer los actos de autoridad, las consultas en los tribunales, las entrevistas que se tienen con los magistrados, todos los tipos de buenos oficios y de gestiones que nosotros realizamos para poder llevar a cabo nuestra función, de ninguna manera va a representar un gasto para este contribuyente. Tenemos la obligación también, y en eso regularmente lo presumimos, que nosotros cuando tomamos un asunto de un contribuyente emitimos un dictamen jurídico en el cual le anunciamos al contribuyente cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a elaborar a efecto de defender sus derechos. Esto porque nuestra defensa en materia de derechos obedece a dos cuestiones principales. La primera, evitar a toda costa cualquier violación de los derechos del contribuyente, pero también no somos una defensa, lo voy a decir así, chicanera, o una defensa de estrategias elusivas o de estrategias, como le llaman ahora, tendenciosas, sino que nuestra defensa o nuestra estrategia siempre va a ser con miras a la defensa del derecho del contribuyente y no otro tipo de beneficios ajenos a tanto al derecho como al cumplimiento de las obligaciones que de verdad le correspondan al contribuyente. Por lo tanto, nosotros les notificamos este dictamen para que también, si el contribuyente tiene otra pretensión distinta a la defensa que a nosotros nos corresponde, conozca cuál es nuestra estrategia y en caso de que no se encuentre conforme con ella, pueda también acudir a otra asesoría. Además de ello, como cualquier abogado, nosotros comunicamos de manera constante a los contribuyentes cuál es el avance, cuál es el estado procesal de este juicio, de tal manera que pueden confiar que el profesionalismo con el que la Procuraduría atiende un expediente en el servicio de representación legal y defensa va a garantizar también su certeza y su seguridad por cuanto hace al conocimiento del estado en que se encuentra la defensa de sus derechos. Nosotros vamos a representar al contribuyente desde la primera instancia hasta la última. Por lo tanto, el contribuyente no debe tener el temor de que en algún momento, si se pierde la primera instancia,
quede indefenso. No, nosotros vamos a tomar conocimiento de todas las instancias que nos correspondan conocer y finalmente tiene la garantía de que toda su información y los datos que nos proporcione van a tener el carácter de confidencial. Esta prerrogativa creo que rige en todos los despachos y Prodecon por supuesto que no podría, aun y cuando se trata de un organismo público, no podría hacerse ajeno a esta obligación de preservarlos. Pero también, por consecuencia, existen algunas obligaciones que tienen los contribuyentes para con el servicio de representación legal y defensa, como lo son, por ejemplo, que mientras Prodecon sea su abogado patrono, el contribuyente no realice ninguna gestión sin que previamente lo haya hecho de conocimiento de nosotros. Al ser un abogado del contribuyente y constituirnos como tal, no podemos perder la comunicación con él. Y el contribuyente a su vez debe tener la confianza de contar con la asesoría de este asesor jurídico que tiene por objeto también llevar a cabo todas las estrategias y todas las funciones que le corresponden a él para efecto de preservar sus derechos. Llámese solicitar suspensiones, medidas cautelares, ofrecer pruebas, incluso conocer algunos mecanismos alternos de defensa. Todo ello lo tiene que participar al contribuyente para que pueda llevar de manera correcta esta defensa de sus derechos. Tiene la obligación de asistir a las citas que nosotros le hacemos, porque finalmente todos los actos que nosotros presentamos son suscritos por el contribuyente. Tienen que reflejar su voluntad. Por lo tanto, cuando tenemos que presentar un medio de defensa y hacemos una cita, el contribuyente tiene la obligación de constituirse, ya que nosotros ya empleamos todo nuestro talento para efecto de desarrollar un escrito. Y bueno, lo que pedimos es que el contribuyente acuda. Si el contribuyente no llegara a acudir, es una causal para concluir ese procedimiento siempre y cuando afecte a la prosecución de estos servicios. Tienen la obligación también de conducirse con verdad. Reitero, la defensa que corresponde a Prodecon no se trata de una defensa que tenga por objeto otra distinta a la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de los derechos de legalidad, seguridad y certeza y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Luego entonces, si el contribuyente se hace de algunos otros instrumentos para efecto de lograr el objeto que pretendemos de una manera diversa a la que por legalidad nos corresponde, podemos concluir el servicio. También se encuentra impedido para otorgar poderes o autorizados a diversas personas ajenas a la Procuraduría respecto del expediente que se inicie tanto en los tribunales como ante las autoridades administrativas. Y ello también con la finalidad de que nosotros seamos el abogado único del contribuyente en esa instancia. Si el contribuyente llegara a tener la voluntad de cambiar al abogado, nos lo tiene que notificar, cerramos el expediente y puede su abogado continuarlo. Sin embargo, un principio básico de la confianza yo creo es eso, el poder tener esa sincronía y poder decir yo confío en ti, contribuyente, porque te conduces con verdad y tú confías en mí que voy a llevar tu asunto. Y finalmente, estar localizable, principalmente por correo y por teléfono, para efecto de poder tener una comunicación efectiva. Este es el servicio de representación legal y defensa que Prodecon presta de manera gratuita y hemos tenido en su mayoría asuntos como los que ven ustedes en pantalla. La mayoría de los asuntos que nosotros defendemos en instancias administrativas y jurisdiccionales tienen que ver con la imposición de multas, de diversas multas, determinación de créditos fiscales, revisiones en materia de comprobantes fiscales, determinaciones por parte del IMSS y del Infonavit respecto de las obligaciones tanto sustantivas como formales que estas autoridades exigen. Los actos dentro de los procedimientos de cobro, el procedimiento administrativo de ejecución, incluso ya cuando se existe en una convocatoria de remate, no solamente desde su inicio, las negativas a devoluciones, que son el pan de cada día, las negativas a declarar la prescripción o la caducidad de las facultades de las autoridades, rectificaciones de prima para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, determinaciones de créditos derivados de procedimientos en materia aduanera, también procedimientos con aduanas, y actualmente hemos conocido también de diversos asuntos en materia de la aplicación del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que pues ahora sí que es también parte de los temas recurrentes en materia de afectación a los derechos de los contribuyentes, por la implementación que en ocasiones no es tan debida de estas disposiciones. Actualmente con la reforma fiscal vienen nuevas
afectaciones a los contribuyentes con motivo de las restricciones de certificados, el incremento de algunas sanciones y el lugar a ciertas multas, así como diversas consecuencias que seguramente nos van a dar lugar a poder utilizar estos mecanismos de defensa. Como presunción, quiero decirles que Prodecon, la defensa de Prodecon, tiene un nivel de efectividad del 74%. Esto quiere decir que por lo menos 7 de cada 10 asuntos que nosotros conocemos se ganan. Y es un buen número. Finalmente, poder resolverle la situación que cuando nosotros llegamos a una resolución definitiva que nos obliga a irnos a juicio es porque en las vías administrativas de solución alterna de conflictos no se logró. El tener 7 de cada 10 asuntos que nosotros defendemos como asunto favorable es un éxito para nosotros. Porque eso quiere decir que Prodecon está teniendo el talento para efecto de defender, incluso en contra del talento que tienen las autoridades para defender sus posturas ante los tribunales. En 7 de cada 10 asuntos convencemos a los magistrados de que los contribuyentes tienen razón. Y vale la pena decir que en el área de representación legal y defensa no nos detenemos únicamente por cuanto a vicios sustanciales, sino que incluso tenemos una óptica precisa para advertir también los vicios que en cuanto a cuestiones de forma pueden actualizarse y que aún siendo vicios de forma pueden poner en riesgo el derecho de un contribuyente por cuanto a su legalidad o a la certeza o a los alcances que la autoridad pretende darle a la ley. Las estadísticas se las vamos a compartir ahí toda la presentación se las vamos a compartir a nuestro contacto en la asociación para efecto de que se los haga llegar y tengan ustedes oportunidad de darle un ojito. Como parte de los asuntos de éxito, vamos a comentar hoy algunos criterios jurisdiccionales. Prodecon tiene la misión de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia fiscal en el orden federal. Y dentro de esa tarea que nosotros realizamos, vamos conociendo diariamente diversos criterios en los cuales ya hemos logrado el éxito en la defensa del contribuyente. Esto se materializa en diversos criterios jurisdiccionales que la Procuraduría, con el fin de poder comunicar estas defensas exitosas, publica en su página de internet. Y cualquier contribuyente, asesor, puede consultarlos a efecto de conocer cuál ha sido la opinión de algún magistrado, de alguna autoridad administrativa, de algún operador judicial respecto de ciertos tópicos que llegan a afectar a los contribuyentes. Y es que nos hemos dado cuenta que hay tópicos muy recurrentes. En materia de devoluciones, tanto de ISR como de IVA, tenemos un cúmulo impresionante de criterios en los cuales hemos logrado que los tribunales nos den la razón. Y nosotros en estos criterios jurisdiccionales que ponemos a disposición abiertamente de los contribuyentes, dejamos evidenciar la forma en que nosotros argumentamos para lograr obtener ese resultado favorable. Entonces, estos criterios jurisdiccionales los vamos a tomar el día de hoy de una manera muy sencilla. De hecho, voy a ponerles algunos ejemplos de estos. No son todos los que tenemos, son algunos muy representativos que nos han dado la oportunidad de presumir. Y los vamos a hacer por algunos temas. Estas defensas, por ejemplo, en materia de carta de invitación y actos que aparentemente no son definitivos, han tenido por objeto demostrar ante los tribunales que aun y cuando un acto, por su forma de redacción, por su forma de presentarse, no pareciera definitivo, tiene que aceptar defensa en instancias jurisdiccionales siempre que vulnere el derecho de un contribuyente y siempre que represente, aunque no se llame así, una decisión definitiva por parte de la autoridad. Y en esos puntos tenemos unos criterios en los cuales se resolvió por parte de los tribunales que las cartas de invitaciones y los oficios que la autoridad emite en respuestas a estas efectivamente son impugnables. El criterio de la autoridad en muchos de los casos de carta de invitación dice, oye, mira, no se trata de un acto definitivo porque finalmente no tiene la característica de ser un acto que te está imponiendo alguna obligación, ni tampoco te está afectando en tus derechos, porque al ser una carta de invitación tú tienes una de dos posturas, hacerle caso o omitir el caso a esta. Sin embargo, hemos visto que ciertas cartas de invitación no solamente tienen la intención de invitar al contribuyente o de notificarle a alguna posible
omisión, sino que incluso afecta de manera frontal a sus derechos. Y yo creo que algunos de ustedes han tenido noticia de esas cartas de invitación en las cuales la autoridad decía, oye, conocí que tienes ciertos depósitos y estos depósitos no los declaraste. Y posiblemente se trata de depósitos que no corresponden a ingresos y la autoridad ya lo estaba sumando e incluso en algunas cartas de invitación incluso señalaba ahí, te toca este impuesto. Oye, ¿cómo no va a ser un acto definitivo si ya incluso me estás imponiendo la obligación de pagar? Si ya me estás haciendo líquida una cantidad. Y en principio muchos tribunales consideraban que estas cartas de invitación no eran procedentes. Incluso había precedentes en materia judicial en los cuales la Suprema Corte ya había definido que efectivamente estas cartas de invitación no admitían la interposición de un juicio contencioso administrativo. Sin embargo, y esa es una de las ventajas o de las bondades de la labor de los abogados, un nuevo argumento, una nueva reflexión, una nueva vista, un nuevo estudio, permite que estas jurisprudencias, que estos criterios de los tribunales sean superados y puedan ser abandonados o reflexionados a través de diversos puntos de vista. Y en el caso, logramos que los tribunales concedieran verdad a que cuando una carta de invitación efectivamente representa una carga o una afectación a cualquier derecho del contribuyente, puede ser impugnable. Pero no solo eso. A través de este criterio que ustedes tienen en pantalla, que también lo van a poder leer posteriormente, se señala que esta carta de invitación tiene que encontrarse debidamente fundada y motivada. Y dijo el operador jurisdiccional, tiene que detallarse cuál es la información que obra en la base de datos de la autoridad emisora. Permítanme. Tiene que detallarse cuál es la información de la cual la autoridad emisora de esta carta de invitación se hace para efecto de llegar a la conclusión de que el contribuyente se encuentra omiso o que el contribuyente tiene cierta obligación. Además de ello, tiene que expresar las razones o el soporte y las circunstancias por las cuales considera, en el caso de las cartas de invitación de los depósitos, que estos depósitos en efectivo efectivamente constituyen un ingreso. Y no solo eso. Además, tiene que demostrar que antes de formular una liquidación, como es la propuesta de un impuesto a pagar, haya efectuado los procedimientos que la ley dispone para poder presumir que estos depósitos en efectivo son ingresos de los contribuyentes. Este resultado, uno de los criterios muy relevantes en PRODECON, porque finalmente, antes de este criterio, teníamos el conocimiento de que no había defensa sino hasta que la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación. Sin embargo, se ponía en riesgo al contribuyente porque si este contribuyente optaba por pagar, pues era una autodeterminación y no había defensa posterior hasta que la autoridad quizás ejerciera las facultades si es que a ella le convenía, ¿no? Pero a través de esta facultad que tiene la autoridad de motivar o de incentivar el cumplimiento de las obligaciones, se generaba el temor en algunos contribuyentes y ellos decían, pues, ¿sabes qué? Mira, no puedo deberle al SAT es de las peores cosas que me puede pasar, por lo tanto, voy a pagar lo que me dice. Y esto, por supuesto, que de ninguna manera abona al derecho, porque si un impuesto no se debe, ese impuesto no tendría por qué pagarse. Tenemos otros criterios que únicamente vamos a comentar respecto a este tema, como es que habla que las cartas de invitación, efectivamente este escrito que se presenta cuando se pretende aclarar la carta, también la respuesta es impugnable, aun y cuando no derive de algún procedimiento previsto como tal en las causales de procedencia de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso considerando que una respuesta que la autoridad emita a una aclaración de carta de invitación refleja la última decisión de la autoridad administrativa respecto de los argumentos que presentó el contribuyente en atención a una carta de invitación. Tenemos otro que, bueno, va en el mismo sentido. Tenemos otro que tiene que ver con las aclaraciones con adeudo emitidas por Infonavit. Aquellos contribuyentes, patrones, que tienen obligaciones para con Infonavit, en algunas ocasiones presentan casos de aclaración para efecto de poder demostrarle a la autoridad que los créditos que impone o que algunos adeudos que reflejan en su página no son procedentes. Y la autoridad, cuando hace el análisis de la información y la documentación de estos contribuyentes, emite este acuse de aclaración con adeudo.
en el cual llega a determinar fue procedente la aclaración, no tienes adeudo. Pero en algunas ocasiones dice, ¿sabes qué? No existen elementos, por lo tanto el adeudo persiste y es en cantidad tal y tienes que pagarlo. Bueno, pues a criterio también del tribunal, es procedente la defensa en contra de este acto. Oye, Mario, pero no es la resolución determinante. En efecto, no es la resolución determinante. Sin embargo, el contribuyente ejerció su derecho de aclaración y con motivo de esta la autoridad está resolviendo si procede o no aquella. Por lo tanto, al resolverse a través de una resolución que refleja la decisión definitiva de la autoridad, es impugnable y se puede ir a juicio. Por lo tanto, también contribuyentes cuando de repente tienen un adeudo que únicamente les aparece en internet, desconocen cuáles son los alcances de desconocen si fue determinado, desconocen si fue debidamente notificado, es más, desconocen cómo es que se integra ese adeudo, por qué existe ese adeudo, pueden acudir a Prodecon. Y en Prodecon seguramente los vamos a ayudar no solamente a través del servicio de representación legal y defensa, sino de manera inicial a través de un servicio de queja, que al ser un servicio expedito nos garantiza que tengamos conocimiento inmediato de los elementos que tenemos nosotros para defender al contribuyente. Y también no solamente con Infonavit, tenemos algunos, este criterio también, tratándose de los casos de aclaración que se presentan ante las autoridades fiscales. Existe la disposición normativa que dice que las aclaraciones que se presentan en la página del SAT no son recurribles, no son impugnables. Es decir, que estos no consisten en un acto que pueda ser ventilado ante los tribunales. Sin embargo, también nosotros hemos interpuesto medios de defensa y ganado con el argumento de decir que si una respuesta al caso de aclaración emite como tal una posición o una definición como última decisión de la autoridad, por supuesto que también es impugnable. Máxime en el caso en que esta última decisión, esta definición por parte de la autoridad, represente la pérdida de un derecho o la existencia de alguna obligación al contribuyente. ¿Por qué? Porque entonces se está actualizando lo previsto en la ley orgánica que establece que van a ser también procedentes los medios de defensa en contra de cualquier otro acto que no esté en el catálogo previsto que afecte los derechos del contribuyente. Luego entonces, estos argumentos nos han permitido entrar a la defensa de los derechos del contribuyente respecto de actos que aparentemente no eran definitivos, que aparentemente el contribuyente no tenía manera de defenderse. Y a través del buen argumento, Prodecon ha demostrado ante los tribunales que, contrario a lo que se pensaba, efectivamente procede esta defensa. Vamos a hablar ahora de algunos temas, algunos casos de éxito en materia de devoluciones de saldo a favor. En materia de saldo a favor del impuesto sobre la renta, recientemente, y este año lo hemos visto con mayor acento, la autoridad está negando el derecho de los contribuyentes asalariados a obtener la devolución de sus saldos a favor y lo motivan porque su patrón no enteró las retenciones que le hizo. Fíjense qué grave es esto, porque entonces parece que la autoridad le está arrojando a un contribuyente la obligación de vigilar a su patrón, de vigilar las obligaciones de un tercero, y eso no puede estar más equivocado. Si la ley no le establece a un contribuyente que tiene la obligación de vigilar a alguien, entonces la autoridad no tiene por qué imponerle esas consecuencias a los contribuyentes. Luego entonces en estos casos ya hemos acudido también a juicios y ya hemos resuelto. De hecho, este criterio es de este año y en este criterio se resolvió que efectivamente es un acto ilegal, aquel a través del cual la autoridad fiscal niega la devolución a los contribuyentes bajo el argumento de que las retenciones que le fueron efectuadas no fueron enteradas. El argumento de la autoridad es, oye, pues es que esas retenciones constituyen un pago provisional. Y dice la autoridad, no me parece lógico que si a mí no me llega el dinero, yo tenga que devolverle dinero. Bueno, pues en la misma inteligencia que habla la autoridad podríamos decir, pues tampoco me parece lógico que si el contribuyente ya resintió la disminución en sus ingresos, no pueda haberse beneficiado de la devolución de los impuestos que le fueron retenidos. Mucho menos si ese mote, si ese impedimento obedece a una obligación que la autoridad tiene la posibilidad y la obligación de vigilar. Porque la autoridad
puede requerirle el cumplimiento de las obligaciones al patrón. Adicional a ello, puede vigilar que efectivamente el patrón cumpla estas obligaciones. Luego, entonces, también en esta materia hemos logrado. Y la interpretación que hemos logrado en este criterio no solamente es específico del impuesto sobre la renta, incluso lo podemos llevar a otras materias en las cuales la autoridad nos impone obligaciones a los contribuyentes de vigilar a los terceros. En materia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en materia de devoluciones de IVA, hemos conocido nosotros en Prodecon que las autoridades a veces dicen, te niego tu derecho porque tu proveedor está como no localizado. Y el contribuyente, por supuesto, que se sorprende porque dice, a mí no me corresponde la obligación de vigilar que mi proveedor, es decir, una persona completamente ajena a mí, de la que no tengo poder sobre ella, que no tengo decisiones sobre ella y que no tengo ningún tipo de injerencia, no se encuentra localizada. Entonces, este criterio no solamente es valioso por cuanto hace a la materia en que está dictada, sino que además representa esa interpretación benéfica al contribuyente en el sentido de que no tienen por qué imponérsele las consecuencias del incumplimiento de obligaciones de un tercero. En seguimiento a este mismo criterio tenemos este otro, en el cual se señala que la devolución de los impuestos a favor no están condicionados a que este tercero haya presentado su declaración y mucho menos que se hayan enterado al fisco el impuesto, ya que el contribuyente, el asalariado, puede demostrar que efectivamente esta retención existió a través del comprobante fiscal y los estados de cuenta. En esto quiero ser muy enfático. La Prodecon en estas defensas ha demostrado estos dos elementos. Los comprobantes fiscales que dicen cuánto es el impuesto que le retuvo su patrón, pero adicional a ello, los estados de cuenta de este contribuyente afectado. Porque finalmente, a través de los estados de cuenta, vemos que el contribuyente no recibió la cantidad total, es decir, el importe bruto de su salario, sino exclusivamente el importe neto, una vez que se le han disminuido esos descuentos que le efectúa su patrón. Por lo tanto, para él ya está pagado este impuesto. Otro de los criterios que tenemos es que algunas autoridades le han negado algunos derechos a los contribuyentes porque aquellos terceros se encuentran publicados en los listados del artículo 69b. Es decir, se trata de contribuyentes que una vez iniciado el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, no lograron demostrar que existían. Y en esto hay por lo menos dos tipos de contribuyentes a quienes les llamamos los EFOS, las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Aquellos que están en el listado definitivo porque no lograron presentar información y documentación suficiente o idónea para efecto de demostrar que sus operaciones existen, como otro ramo de estos, que son los contribuyentes que nunca conocieron de esta presunción o que teniendo oportunidad de conocerlo, no conocieron que la autoridad había notificado y que estaban en oportunidad de acreditarlo. Y el hecho de que estos contribuyentes hayan tenido no la oportunidad de demostrarlo, no tiene por qué nublar el derecho de aquellos clientes que tuvieron operaciones con ellos de demostrar la materialidad de sus operaciones. Y bueno, en este se dice además, los sueldos y salarios no son parte de las operaciones que se refiere el artículo 69b. Este criterio además es relevante porque vemos que en ocasiones las autoridades confunden cuáles son las finalidades de las disposiciones legales. Y no debemos pasar por alto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé como una causal de ilegalidad que una función o una facultad de la autoridad se desvirtúe y se lleve a cabo con otra finalidad distinta. Entonces, por eso es valioso también este criterio. Otro criterio en materia de devoluciones del impuesto sobre la renta es que la autoridad, cuando resuelve una devolución, no puede concluir con la determinación de un crédito. Dice el órgano jurisdiccional, para eso se encuentran previstas las facultades de comprobación. Y si tu interés es determinar un crédito, pues entonces ejerce las facultades de comprobación y no pretendas, a través de una solicitud de devolución, determinar que el contribuyente debe pagarte. Entonces, también es importante este criterio porque en algunas ocasiones las autoridades dicen, oye, derivado de tu cálculo o derivado de la información que yo poseo, advierto que en vez de saldo a favor tienes saldo a cargo y por lo tanto te impongo un crédito. Oye, pero si no me revisaste, no me pediste información, no me pediste documentación, no conoces mi contabilidad ni mis operaciones. Entonces, a través de este criterio que también es muy valioso, la defensa de Prodecon ha demostrado que esas facultades no son
las idóneas para efecto de determinar créditos fiscales a los contribuyentes. Y otro que también nos pareció muy relevante es que la autoridad en algunas ocasiones desiste las solicitudes de devolución de los contribuyentes por causas ajenas a lo que dispone la ley. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece de forma precisa cuál es la razón por la cual un procedimiento de devolución va a ser desistido. Y dice que es por incumplimiento al requerimiento de la autoridad. Y vimos, por ejemplo, en el caso de este criterio, que la autoridad tuvo por desistido al contribuyente porque se encontraba como no localizado. Es decir, pretendía realizar otra vez diversas funciones a través del procedimiento de devolución, aprovechando quizás que es el contribuyente quien pretende beneficiarse. Pero este beneficio de la devolución es un derecho, no es algo que la autoridad tenga que agarrar para efecto de no soltarlo hasta que el contribuyente regularice su situación, si es que tenga que regularizarla. Por lo tanto, no tienen por qué desvirtuar el ejercicio de sus funciones. Finalmente, dentro de los criterios en materia de devolución de impuestos sobre la renta, agregamos este en el cual muchos contribuyentes señalan un saldo a favor derivado del cálculo que hacen sus patrones, pero cuando no presentan un escrito al patrón, en el sentido de que ellos van a presentar su declaración anual, la ley prevé que el patrón puede beneficiarse de la compensación de esos saldos a favor. Y la autoridad tenía la opinión de que el contribuyente tendría en dado caso que demostrar que su patrón no lo compensó. Pero eso es algo que la autoridad tiene en su información y también es valioso este criterio para resolver que cuando la autoridad ya cuenta con información que posee en sus bases de datos, tiene que resolver sobre los derechos de los contribuyentes empleando esta. El artículo 63 del Código Fiscal le permite a las autoridades motivar sus actos en aquella información que ya conoce, en aquellos elementos, datos y documentos que ya posee por el ejercicio de sus facultades. Luego, entonces, si existe una ley federal de derechos del contribuyente que dispone que uno de los derechos del contribuyente es no aportar la documentación que la autoridad ya posee, tiene que garantizarlo. Y este criterio también es relevante por ello. No solamente este argumento es aplicable a la materia de devoluciones. En otro tipo de procedimientos puede también hacerse la analogía para efecto de beneficiarse de este razonamiento. Estos criterios, nada más lo digo, estos criterios jurisdiccionales representan la decisión de un tribunal ante nuestros argumentos. No tienen la característica de jurisprudencia ni de tesis del tribunal, nada. Solamente son resoluciones que nosotros hemos obtenido con motivo de nuestra función en materia de representación legal como abogados. Otro tema de los cuales nos ha tocado defender y que también nos gusta hacer alarde ahí de algunos éxitos es en materia de devoluciones de IVA. En materia de devoluciones de IVA, hemos logrado algunos criterios, por ejemplo, este que está aquí. Dice el criterio que la autoridad se encuentra impedida para exigir mayores requisitos a los legalmente previstos en la ley para la determinación de los saldos a favor. En materia de devoluciones de saldo a favor de IVA, la mayoría de estos se generan por el IVA acreditable. Y el artículo 5 de la ley del IVA establece cuáles son los requisitos de manera expresa que el contribuyente debe reunir. Que sea indispensable, que se encuentre trasladado, que se encuentre en el comprobante fiscal de forma desglosada, que haya sido pagado. Y si la autoridad llega a exigir un requisito mayor a los previstos en la norma, puede ser ilegal esta resolución. El argumento que nos da este criterio o del cual resulta este criterio se ve un poco complejo en el sentido de que la autoridad lo que estaba tratando de cuestionar era la indispensabilidad. Hay criterios ya del Poder Judicial en los cuales dice que efectivamente las autoridades para resolver los procedimientos de devolución pueden solicitarle a los contribuyentes que demuestren la materialidad de sus operaciones. Sin embargo, en este caso específico, la autoridad relacionó la materialidad de la operación con un principio de indispensabilidad y eso es lo que lo hace ilegal, porque finalmente el hecho de que sea indispensable o no tiene que ver más con la definición que la ley de renta da a esta característica y es que sean necesarios para poder llevar a cabo las funciones o las actividades de los contribuyentes. Y la forma en que la autoridad solicitó aquella documentación, más allá de pretender conocer si existían, pretendía tachar
que estas operaciones no eran indispensables para la labor del contribuyente. Y es por eso que el tribunal llega a la conclusión de que en el caso la autoridad fiscal no puede requerir mayor información o documentación salvo aquella que específicamente le es relevante y que se encuentra prevista en las disposiciones legales. Otro criterio relevante es este, en el cual se señala que la autoridad había negado el derecho del contribuyente porque estaba pretendiendo beneficiarse de un acreditamiento respecto de un IVA que efectivamente se pagó en el mes en que se estaba acreditando. Y la autoridad decía, oye, pues es que no coincide el comprobante fiscal con la fecha de pago. Y además, el comprobante fiscal, en el caso específico, el pago era de marzo y el comprobante fiscal se emitió en mayo. Pero el único requisito que establece la ley del IVA es que efectivamente se encuentre pagado. Por lo tanto, el requisito del comprobante fiscal de la fecha en que se haya emitido no es detonante para que la autoridad niegue el derecho del contribuyente si acredita que efectivamente lo pagó. Es relevante porque en muchas ocasiones las autoridades pretenden ligar de manera inequívoca estos dos elementos, el pago con el comprobante. Sin embargo, Prodecon ha concluido que esto no es detonante para la pérdida del derecho, porque lo relevante, de acuerdo con la ley, es la fecha de pago. Otro de estos criterios en materia de IVA es efectivamente que la autoridad estaba requiriendo al contribuyente que, además de todos los requisitos del 5, demostrara que contaba con solvencia económica para enfrentar los gastos de sus deducciones, de sus IVA acreditables, de sus operaciones. Y dice, oye, ¿tú con qué facultad me requieres a mí que te diga cómo es que tuve esos ingresos? 1, pues hago trabajos. 2, realizo mis operaciones. 3, puedo beneficiarme incluso de algunos financiamientos. Y eso de ninguna manera va a afectar para que yo pueda beneficiarme de una devolución de saldo a favor. Y la autoridad con este argumento pretendía rechazar el derecho del contribuyente. Entonces, es también por eso relevante. Este otro, este se relaciona mucho con el primero que analizábamos en materia de devolución de ISR. Fíjense cómo en este caso también la autoridad pretende trasladarle la obligación de vigilar el cumplimiento de un tercero. Por eso decía, no solamente es aplicable en materia de impuestos sobre la renta, en materia también del impuesto al valor agregado, demostramos que aun y cuando el tercero que trasladó a quien se le trasladó el impuesto no lo haya enterado, eso de ninguna manera afecta el derecho del contribuyente a verse beneficiado con la devolución del saldo a favor. Y bueno, por cuanto hace devoluciones de IVA, estos y muchos otros hemos logrado también disponibles en página de internet. En materia de comprobantes, sobre todo en materia de revisión de comprobantes fiscales, hemos obtenido los siguientes y estos principalmente abundan en la defensa de dos derechos. Uno, el de seguridad jurídica y el otro, la inviolabilidad del domicilio en que se practica esta visita domiciliaria. En materia de seguridad jurídica tenemos este criterio en el cual se demuestra la ilegalidad de una multa en la cual si bien es cierto, la autoridad lo motivaba en que el contribuyente no cumplió con la obligación de emitir los comprobantes fiscales, también cierto era que cuando la autoridad se constituye en su domicilio, no revisó que efectivamente hubiese operaciones que dieran lugar a este comprobante. Y entonces la autoridad acude al domicilio del contribuyente, le pide sus documentos y llega a la conclusión de que como en ese periodo no emitió un comprobante fiscal, entonces estaba omiso en sus obligaciones. Y el razonamiento de Prodecon es, espérate, las facultades previstas en el artículo 42, fracción quinta, en relación con el 49, tienen la intención del factor sorpresa, que tú acudas al domicilio contribuyente para advertir las operaciones. Pero si tú en esa visita no adviertes ninguna operación, no puedes tachar en consecuencia que la obligación que nace solamente de esas operaciones se encuentra incumplida. Por lo tanto, logramos demostrar a través de juicio contencioso que en el caso no podía establecerse una consecuencia negativa si no se demostraba que había surgido a la vida este hecho imponible. El hecho imponible para la obligación de un contribuyente para emitir un comprobante nace de forma exclusiva cuando existe una operación o una retención. Si no hay una operación que dé lugar a la emisión de un comprobante fiscal, pues entonces no puede decirse que el contribuyente es omiso en el cumplimiento de estas. Al menos no en ejercicio de esta facultad de revisión de comprobantes fiscales digitales por internet.
Tenemos otro también en la cual señalaba que si no se corrobora la existencia de una operación, es decir, que el ejecutor diga, oye, pues es que estoy constituido en el domicilio del contribuyente y advierto que acude una persona a solicitar un servicio, por lo tanto se presume que va a tener una operación, eso no puede dar lugar. El ejecutor, el verificador tiene forzosamente que dar noticia de que se corroboró la existencia de una operación. Hemos visto muchísimas actuaciones en las cuales incluso se dice, está amparado con el ticket, ¿no? O efectivamente existió una compra-venta porque él entregó dinero y el otro se llevó un producto. Bueno, pues entonces ahí estamos dando noticia de que hay una operación. Si no hay esto, muy probablemente la autoridad no está reuniendo el requisito de motivación que debe generar la seguridad en el contribuyente. Y esto atendiendo a una cosa también, se los comento a ustedes. La mayoría de estas visitas, como uno de los elementos es el factor sorpresa, puede llevarse a cabo directamente con el contribuyente y si no está el contribuyente, con quien esté en el negocio. Por lo tanto, si se atiende con quien esté a cargo del negocio y el contribuyente no está, el acta que le dejan en su domicilio tiene que revelarle al contribuyente qué es lo que sucedió, porque el contribuyente es el obligado. Luego entonces, si esta acta no es tal suficiente para efecto de garantizarle al contribuyente qué es lo que sucedió, no puede ser idónea para motivar una multa. Esto con independencia, claro, de que el contribuyente tiene su derecho intocado a presentar la información, la documentación que considere relevante a efecto de desvirtuar la existencia de esta infracción. Tenemos otro, y este seguramente ha sido particularmente sonado, porque se señala que en algunas visitas no solamente se detiene el verificador a consultar los comprobantes fiscales digitales por internet o sus versiones impresas, sino que incluso en ocasiones requiere la exhibición de los tickets o de lo que se le conoce como comprobantes de operaciones con público en general. Bueno, pues esos comprobantes de operaciones con público en general no son CFDIs y si la autoridad no se encuentra habilitada para analizar estos y emite una multa considerando que un ticket, que un comprobante que no es un CFDI carece de los requisitos, pues entonces la multa es ilegal. Porque finalmente el principio que exige a las autoridades no violentar el derecho del contribuyente en el domicilio, le exige a que no se introduzca o no realizan ningún acto en ese domicilio si no se encuentra amparado por una orden. Y por eso, cuando una autoridad se introduce a su domicilio, constitucionalmente debe satisfacer el requisito de entregar una orden en el cual le diga al contribuyente qué va a hacer. Y dentro de ese qué va a hacer, tiene que señalar cuáles son las obligaciones que va a revisar. Y si la autoridad revisa una obligación que no se encuentra señalada en esa orden, entonces estamos en presencia de un acto muy probablemente ilegal. Entonces, también contribuyentes que se ubiquen en esos supuestos, ya tenemos aquí el antídoto para efecto de poder resolver sus problemáticas. Eso es por cuanto hace a... bueno, miren, este también, este es bueno. Muchos contribuyentes actualmente con el uso de las tecnologías ya no emiten o ya no entregan la versión impresa del CFDI, sino que en muchas ocasiones se les envía al correo de sus clientes esa factura, ese CFDI, en su versión XML, que es el CFDI en estricto sentido. Y muchas autoridades, porque incluso hay un criterio, muchas autoridades piensan que esto es una práctica indebida, pero el hecho de que pudiese considerarse por la autoridad una práctica indebida, eso no quiere decir que sea un acto ilegal o que sea un acto que esté violentando las obligaciones. Si el contribuyente válidamente le envía el CFDI a su cliente, lo está poniendo a disposición y por tanto cumple con la ley cuando dispone que el contribuyente está obligado a entregar o poner a disposición el certificado de sello digital que ampare la operación de que se trate. Tenemos también, y ya lo decía, uno de las tareas que nos han ocupado en estos últimos años, son lo de las operaciones simuladas. Aquellas operaciones tanto de los EFOS, que son las facturadoras de operaciones simuladas, como de los EDOS, que son aquellos contribuyentes, que son los clientes de los EFOS, pero que la ley no les garantiza a ellos una notificación eficaz o una notificación efectiva para efectos de demostrar la efectiva realización de sus operaciones. Y entonces, en esta materia hemos tenido también
criterios muy valiosos, muy buenos para efecto de poder garantizar el derecho de estos contribuyentes EDOs y también en algunas ocasiones de los CEAFOS. Por ejemplo, que tienen ustedes en pantalla, señala que aun y cuando el contribuyente EDO, el que no está publicado, sino el que tuvo operaciones con aun y cuando no haya acudido dentro del plazo de 30 días para acreditar la materialidad de sus operaciones, puede hacerlo válidamente a través del ejercicio de las facultades de la autoridad. Y de hecho, en este caso, el tribunal sigue el criterio de PRODECON que tiene en el sentido de que el artículo 69b no le establece una limitante a los contribuyentes EDOs de poder demostrar sus operaciones a los 30 días que establece en su 9º párrafo, sino que incluso, como ellos no han sido notificados y no han tenido la certeza ni la seguridad suficientes para saber que se encontraban obligados a demostrar un supuesto que de inicio estaba amparado por un comprobante fiscal, entonces tiene tres posibilidades de demostrar sus operaciones. 30 días posteriores a la publicación del listado definitivo es el primero. El segundo, con motivo de alguna carta de invitación en el cual la autoridad le indique que uno de sus proveedores se encuentra en el listado. Y el tercero, con motivo del ejercicio de facultades de comprobación. Y en este criterio jurisdiccional, ya también un tribunal se suma a nuestro criterio y nos dice, efectivamente, la autoridad tiene que valorar, está obligada a valorar la información y la documentación de ese contribuyente EDO, de ese contribuyente que da efectos a las operaciones simuladas en las facultades de comprobación. Y no por el hecho de que hayan transcurrido los 30 días que prevé el 69b, ha perdido su posibilidad de hacerlo. Porque el objeto de las facultades de comprobación es verificar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. También ténganlo muy presente porque finalmente muchos de nosotros que realizamos operaciones con diversas personas podemos encontrarnos en este supuesto de ser un EDO, ya que basta que un contribuyente nuestro, un proveedor, puede haber sido notificado de manera eficaz o no respecto de la presunción, que se guíe y que la autoridad no haya considerado que desvirtuaron y entonces lo ubiquen en el listado del 69b. Entonces, muy valioso también este criterio. Otro de los criterios en materia de los EDOs es que efectivamente las pruebas tienen que valorarse de forma adminiculada para poder desvirtuar la inexistencia de la autoridad. El artículo 69b prevé una presunción de la que los abogados la conocemos como juris tantum. Es decir, es una presunción que admite una prueba en contrario. Y la autoridad nos puede ubicar en los supuestos de estar no localizados, de no tener activos, de no tener infraestructura o de no tener personal para realizar las operaciones. Y entonces el contribuyente tiene a su disposición la posibilidad de demostrar la existencia de las operaciones. Por su parte, el EDO tiene la obligación de demostrar la materialidad de sus operaciones. Por lo tanto, este contribuyente EDO no tiene por qué desvirtuar las operaciones, las causales que dan lugar a la presunción, sino que tienen que demostrar que estas operaciones se llevaron a cabo. Y para ello, pues hay multiplicidad de elementos. Muchos de nosotros que tenemos relaciones con proveedores, tenemos contratos, contamos con entregables, tenemos acuses de recibo, tenemos algunos correos electrónicos, diversos elementos que se van generando dentro del ciclo de esa operación. ¿Por qué? Porque se contrató, porque se pagó, porque existen elementos que dan evidencia, que dan noticia y que me permitieron a mí evaluar, registrar y coordinar y controlar que efectivamente esas operaciones se llevaran. Todos esos elementos, la autoridad los tiene que analizar de forma adminiculada y no de forma individual. ¿Por qué? Porque finalmente no es a través de algún solo elemento que pueda conocerse la operación. Muchas autoridades dicen, oye, pues es que tu contrato es un documento privado y por lo tanto no tiene valoración. Oye, ponle tú que es un documento privado y que no goce de fecha cierta, sin embargo te estoy demostrando que en el contrato se dice cuándo fue el pago y te estoy trayendo una transferencia electrónica que avala que el pago se realizó y que ese pago iba para este proveedor y que ese mismo pago en el concepto dice que se trata del contrato. Luego entonces no me puedes valorar el contrato de forma solita, de forma individual, de forma aislada. Me tienes que analizar los documentos, la información, la documentación
de forma adminculada para que conozcas que efectivamente una operación se realizó. También por eso es valioso esta defensa que Prodecon ha realizado. En materia de EFOS y de EDOS, Prodecon trata primero de poder conocer que efectivamente existan los elementos y nos hemos sumado a los contribuyentes a tratar de indagar qué otros elementos son posibles para efecto de que demuestre la efectiva realización de sus operaciones, tratándose de EDOS o de EDOS. Tenemos dos criterios muy buenos en materia de pagos por concepto de retiro. Esto tiene que ver con aquellos contribuyentes que reciben pago de salarios caídos, pagos por algunas, se van a un pleito laboral y les entregan los pagos que se fueron generados durante ese tiempo en que duró el pleito. Y para la autoridad dice, oye, pues como se llaman salarios caídos, pues entonces tienen la característica de salario, por lo tanto, suma cuántos ingresos dan, aplícales la tasa que le corresponde a la ley de renta. Y el criterio de Prodecon es no autoridad. Tienes que reconocer que este pago, al ser un salario caído, tiene carácter indemnizatorio, porque se produjo un daño al trabajador. Se produjo el daño de que durante el tiempo que no recibió, quizás tuvo que pedir préstamos, quizás se endeudó, quizás se financió, quizás la pasó mal. Y entonces tienes que considerar que cuando se genera este pago derivado de este procedimiento laboral, lo que tenemos enfrente es un pago por indemnización. Por lo tanto, no le puedes dar la característica de un salario ordinario. Tienes que reconocerle que se trata de un pago por indemnización. Además, este tiene los mismos sentidos, únicamente que uno de ellos se refiere a la ley vigente hasta antes del 2014 y la otra posterior al 2014. Entonces, ambos criterios son buenísimos, pero tienen el mismo interés, la misma función. Y finalmente, no solamente Prodecon ha obtenido criterios relevantes en cuanto a la materia fiscal específica, sino también en cuanto al efectivo acceso a la justicia. Y me encanta presumir estos dos criterios que tenemos nosotros. Este primero, que tiene que ver con el derecho humano de acceso a la justicia, que dispone que, como tal, el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo puede contravenir lo previsto en el artículo 17 constitucional que establece que deben tener los gobernados acceso a una justicia, ahora sí que sin trabas, ¿no? Y este artículo 13 establecía que, o más bien establece, que se va a tener por presentada la demanda en tiempo siempre y cuando se envíe a través de correo certificado con acuse de recibo desde el domicilio. ¿Se me fue el internet? ¿Mande? Ah, perdón. Sí sigue el internet o fue el mío. Es que de repente te perdí. Yo espero que no haya sido yo porque si no... No sé, ahí compañeros, ¿nos escuchan? Gracias, Esther. Dice Esther que sí, y yo le creo porque es la defensora de los derechos humanos. Estoy de acuerdo contigo, Adelante, perdón. Bueno, este criterio decía que es relevante porque esta ley condiciona este derecho a que la demanda se envíe desde el domicilio del contribuyente. Pero cada vez más, y creo que en la realidad en que nos encontramos, un contribuyente puede tener domicilios itinerantes o puede, por razones de negocios, de estudios o personales, encontrarse el día del vencimiento de su demanda en cualquier otro domicilio distinto. Y tiene que cumplir con una cuestión. Una razón para efecto de limitar esto es que efectivamente se envíe por correo certificado. Y esto tiene razonamiento. ¿Por qué? Porque el correo certificado va a ser el único instrumento que conforme ley pueda darnos noticia de que se metió ese día y no otro distinto. Si fuéramos, no sé, algún servicio de mensajería, podríamos convencer a la persona que nos recibe de ponerle una fecha anterior para simular que lo presente en tiempo. Pero el correo certificado no. Por eso es un correo certificado y por eso tiene un acuse de recibo. Pero lo que no tiene razonamiento es que se obligue a que sea de forma inequívoca desde el domicilio del contribuyente. Porque si el contribuyente, por cualquier razón, incluso por cuestiones de salud, en vez de encontrarse en Veracruz, está en la Ciudad de México, válidamente podría presentar su demanda desde la Ciudad de México. Y eso no tiene por qué representar que se nuble su derecho al acceso a la justicia. Entonces, es muy válido también este razonamiento y en este caso incluso entramos a las cuestiones de constitucionalidad, lo que demuestra que Prodecon no solamente se detiene en cuestiones de legalidad, sino que incluso se suma incluso a las cuestiones o razonamientos, ya no solamente de la justicia doméstica,
sino incluso con los criterios de los instrumentos internacionales quienes se encargan de esta tutela de los derechos fundamentales. Y este otro criterio jurisdiccional que también muy bueno, en el mismo sentido, pero que en este caso se señala que, o más bien el punto de quiebre derivó en que en vez de enviarlo, este contribuyente, en vez de enviar su demanda desde el correo de Tabasco, lo envió desde uno que estaba en Coatzacoalcos. Y entonces decía la autoridad, oye, pues es que tú no vives en Coatzacoalcos, tú vives en Tabasco. Y el razonamiento del contribuyente fue, sí, pero el Correos de México de Tabasco me queda a 1 hora. Y Correos de México de Coatzacoalcos me queda 20 minutos. Por lo tanto, si pretendes tú que la justicia no tenga impedimento, entonces permíteme que lo haga desde el lugar de mi residencia. Y el lugar de mi residencia es donde estoy. Y si el más cerca donde estoy es el de Coatzacoalcos, no hay nada que impida que yo ejerza mi derecho desde este punto de localización. Entonces, este también resulta relevante para efecto de demostrar que cuando un derecho se ejerce de forma tal que no actualiza ningún impedimento real o alguna cuestión que ponga en desequilibrio a las partes, tiene que garantizarse el derecho a la defensa. Y bueno, estos criterios jurisdiccionales se encuentran disponibles en la página de Prodecon. Cuando ustedes se ingresan a prodecon.gov.mx, una vez abajo del banner donde están las noticias de interés relevante conforme a la época en que ustedes lo consulten, van a encontrar abajo todos nuestros servicios. Asesoría, quejas, representación legal y defensa. Y hay una parte que se llama criterios. Y en esos criterios ustedes pueden conocer tanto los criterios sustantivos, los criterios normativos, como los criterios jurisdiccionales y provenientes de un recurso de revocación. En estos, reitero, se revela cuáles han sido los resultados de la Procuraduría en la defensa de los derechos fundamentales. Y bueno, si hubiera dudas, estoy a sus órdenes. Yo espero que esto sea de utilidad y que con esto ustedes cada vez más confíen en la labor que Prodecon realiza a través de este servicio de representación legal y defensa. Vamos a ver, ahí. Pues muchas gracias, Mario, por la exposición que nos acabas de dar. Y bueno, durante la plática, la charla que se ha tenido, pues hemos visto que has estado respondiendo a las preguntas que te han estado realizando los participantes de esta tarde. Pero yo quisiera agregar 2 preguntas más. Y esto tiene que ver, independientemente con el tema que nos acabas de dar, precisamente con el recorte presupuestario que sufrió la Prodecon más o menos del 75%, se habla incluso de más para su gasto operativo. Y te hago a esta pregunta expresa, Mario, ¿va a afectar la falta de este recurso para que la Prodecon pueda operar y los contribuyentes podamos recibir la ayuda que pues, realmente Prodecon nos puede proporcionar? Muchas gracias, Orlando. Efectivamente, derivado de un decreto que establece medidas de austeridad, a Prodecon se le recorta un 75% de los gastos que tienen que ver con gastos operacionales. Este acuerdo, este decreto, no toca como tal la partida de los sueldos y salarios de los servidores públicos. Por lo tanto, Prodecon tiene el compromiso de garantizar el acceso a los servicios. Va a modificar un poco, y en eso sí puede representar pues, la dificultad para algunos contribuyentes. Mira, derivado de esta afectación o de esta disminución en la posibilidad de gasto de la Procuraduría, hemos visto la estrategia más adecuada para poder cumplir nuestras funciones. Y esta ha sido, pues, evitar algunos gastos de luz, algunos gastos de limpieza, de seguridad. Por lo tanto, algunas delegaciones a nivel nacional van a continuar operando exclusivamente de forma remota, es decir, atendiendo por correo y por teléfono. Y bueno, para algunos estados ello va a representar que no van a tener una oficina a la cual acudir de forma ordinaria a estos servicios de Prodecon. Ello podría representar una afectación, sí, porque va a haber muchos contribuyentes que no puedan ser atendidos de forma eficaz a través de estos medios porque quizás no cuentan con computadora, quizás no cuentan con internet, quizás a veces necesitan ser atendidos de forma física y bueno, tenemos el compromiso de generar alguna cita tomando el caso específico en algunas delegaciones. Solamente 10 de las 30 delegaciones van a continuar sus operaciones en cuanto tengamos los semáforos
amarillo y verde de reanudarlas con servicios directamente a contribuyente en oficina. Las demás... Te dejamos de escuchar, Mario. ¿Sí nos escuchas? van de garantizarlos y evitar que se ponga en riesgo ello. Perfecto. Mario, la otra pregunta es, mira, desde el 30 de abril del 2019, pues no, como tal, no hay un procurador en el PRODECON después de la salida de la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara. ¿Ha afectado el funcionamiento como tal de la PRODECON? Te agradezco muchísimo esa pregunta, Orlando. Mira, no tenemos un procurador designado, sin embargo, contamos con el timonel del licenciado Luis Alberto Plasencia, que es su procurador, que ahorita toma las funciones de procurador y ha llevado a muy buen puerto las labores de PRODECON. La defensa, nosotros consideramos que sigue siendo efectiva, nosotros seguimos realizando todas nuestras funciones y estos acuerdos generales, el 3 y el 4 de 2020 que emite el titular en funciones de la Procuraduría, demuestran el compromiso que tiene para preservar la funcionalidad de PRODECON, así como los derechos de los contribuyentes. Él tomó la decisión de que nosotros continuáramos con las funciones de defensa aún en pandemia. Él tomó la decisión de continuarlo a través de vías remotas y también ha tomado la estrategia de que nuestros servicios continúen sin parar a través de vías remotas, aún con la afectación presupuestaria que se tiene. Entonces, bueno, seguimos a la espera de que, de acuerdo con nuestra ley orgánica, se designe un procurador, pero ello no quiere decir que estamos acéfalos. Más bien, aún y cuando no tengamos un procurador designado, nuestras labores siguen y nuestro compromiso con el contribuyente persiste y lo estamos cumpliendo. Te agradezco muchísimo, Orlando, por ello. Mira, tengo aquí otras preguntas de Francisco Hernández. Dice, con respecto al rechazo de las devoluciones, pero creo que sí lo tomaste, ¿no? Con respecto al rechazo de las devoluciones de impuestos sobre la renta a los salarios, por no haber enterado el patrón, dice que tiene varios casos de patrones que no enteraron las retenciones de los trabajadores y bueno, ¿qué pueden hacer al respecto? Claro que sí. Pues agradezco la pregunta porque me van a permitir hacer el comercial. PRODECON ha logrado a través de quejas tratar de indagar cuál es esta justificación de la autoridad. Y bueno, la autoridad nos ha tratado de motivar por qué es que no procede. Y el razonamiento de la autoridad es, pues no es lógico que yo te entregue a ti un dinero que no he recaudado, ¿no? A través de los medios de defensa que hemos nosotros interpuesto, hemos logrado que los tribunales reconozcan que el incumplimiento del patrón en nada tiene que afectar al derecho de un contribuyente. Constitucionalmente, los derechos se encuentran privilegiados antes que las prerrogativas de la autoridad, si es que pudiésemos llamarlas así, o las facultades que debe ejercer. Máxime, Orlando, que en el caso de la obligación de los patrones, pueden ser revisadas y pueden ser requeridas por la autoridad, por lo tanto la autoridad no tiene que arrojar esa carga a los contribuyentes. ¿Qué podemos hacer? Presentar un procedimiento de queja, es mi recomendación, y también hacernos del medio de defensa, ya sea que lo podamos llevar nosotros en PRODECON a través del servicio gratuito de representación legal y defensa, o que nos sumemos a sus esfuerzos para que a través del procedimiento de queja logremos información que nos permita resolver esta situación. Sí, creo que tenemos algún problema por ahí con Mario. ¿Nos escuchas, Mario? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes a mí no? No, sí, te perdimos un momento de pantalla, pero nos decías, perdón. Sí, yo recomiendo por esas dos vías, tanto la quejas como el servicio de representación legal y defensa. La forma ahorita de contactar a PRODECON puede ser por teléfono, tenemos incluso un 01800, en pantalla están los datos, tanto de la oficina central como de la delegación Veracruz, y yo sugiero los dos procedimientos, queja y la interposición del medio de defensa, ya sea a través del servicio gratuito de representación legal o con el asesor que ustedes deseen. Pero es importante, pueden tomar en cuenta estos criterios que están disponibles. Lo importante es reflejar que no se tiene por qué supeditar el ejercicio de un derecho al cumplimiento de las obligaciones de un tercero. Perfecto. Pues mira, pasamos a un tema de conclusiones y acuerdos. La licenciada Araceli tuvo que salir, pero me dejó aquí el texto que
A continuación dice así: ¿en qué puede ayudar Prodecom al sector terciario de Veracruz y representar gratuitamente ante los actos de autoridad del SAT casos de éxito? En la representación legal y gratuita ante los actos de la autoridad fiscal, atiende a personas físicas, personas morales, obligados, solidarios, etc. Resaltando su servicio en forma gratuita en el hecho de la representación legal, se es abogado al patrón. Por otro lado, aceptar la representación legal gratuita tiene la obligación de omitir por sí o por tercero ajeno acudir ante las autoridades para conocer de su asunto sin consultar con su asesor jurídico. ¿Qué es lo que controvierte Prodecom? Imposiciones de multa, determinaciones de créditos fiscales, determinaciones de cuotas fiscales del IMSS, Infonavit, actos de procedimiento administrativo de ejecución PAE, negativas de devolución de IVA, rectificación de primas de riesgo de trabajo, créditos en materia aduanera, casos de éxito resueltos por Prodecom, devoluciones de impuestos sobre la renta, determinados en la declaración anual, rechazados por el SAT, por retenciones supuestamente no enteradas por el retenedor, casos de contribuyentes no localizados para deducciones y trámites, aplicación de criterios del SAT y razonamientos de Prodecom a tales criterios. Pues bueno, Mario, quisiera agradecerte tu participación en esta tarde. No sé si Octavio, ¿tienes algo que agregar a la plática, a la charla que hemos tenido el día de hoy? No, Orlando, muchísimas gracias y bueno, agradecerle al subdelegado por esta brillante conferencia. En temas de casos de éxitos yo creo que ha sido de las mejores, de las que más me han llamado la atención y que me dejan algunas reflexiones. Y pues recordarles que tanto la reunión que estamos teniendo exclusiva con las cámaras del estado de Veracruz, particularmente con Cardel, también será transmitida por Facebook y pues estaríamos esperando el material para también compartirlo a toda la afiliación. O sea, recordemos que la sindicatura cuenta con más de 120 síndicos repartidos en toda la República Mexicana e incluso aquí en el grupo habemos varios de distintas partes de la República. Por mi parte, Orlando, agradecerle a la Cámara, por supuesto, a nuestro tesorero, que en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos dio la bienvenida. De nueva cuenta, felicitar a Esther Ruiz por encomiable actividad que va a desempeñar en Derechos Humanos del Estado de Michoacán y pues a todos agradecerles haber estado en esta excelente reunión. Gracias, Orlando, y pues te regreso los micrófonos. Pues muchas gracias, Octavio. Gracias a todos. Gracias, Mario. De verdad que, como siempre, tu participación nos enriquece y nos ayuda en la práctica que llevamos día a día en las actividades empresariales. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos en esta tarde. Buena tarde. Y nuevamente felicidades a la abogada Esther Ruiz por el logro profesional. Gracias.